Con 2.432 metros. El Monte Olympus es la quinta montaña más alta del estado de Washington. Está situada en la Olympic Península, en el extremo occidental de Washington y es la atracción principal del Olympic National Park. El Monte Olympus fue descubierto en 1774 por el explorador español alférez Juan José Pérez Hernández, que lo llamó Cerro Nevado de Santa Rosalía. Nombre que se considera el primero dado por un europeo a un accidente geográfico en la región del actual estado de Washington. El 4 de julio de 1788, el capitán John Meares, un comerciante inglés, vio la montaña que Pérez había nombrado 14 años antes. Sin conocer el descubrimiento anterior, bautizó el pico como Mount Olympus, su nombre actual. ¡Qué hijo de puta! Galvestown, o Villa de Galvez, es una ciudad fantasma situada en la confluencia de Bayou Manchac y el río Emmett en la parroquia de Ascensión, Luisiana. Galvestown se estableció en 1778, cuando los refugiados learistas del asentamiento de Kingwood en la Florida occidental británica se trasladaron a la orilla sur del río Emmett tras huir de los revolucionarios estadounidenses. En noviembre de ese mismo año, el primer barco de varios que transportaban isleños llegaría a Luisiana para ayudar a defender el territorio contra una posible invasión británica. El gobernador español Bernardo de Galvez remontó el río Mississippi el 12 o 13 de noviembre con los isleños recién llegados en busca de un lugar adecuado para establecer un asentamiento. El 22 de noviembre, Galvez llegó al punto en el que se unían el río Emmett y Bayou Manchac y se encontró con el incipiente asentamiento angloamericano al que se unieron habitantes franceses y alemanes. Galvez concedió asilo a los habitantes del asentamiento y a otros ocupantes ilegales con la condición de que los isleños se asentaran en el lugar y de que se construyera un fuerte y una guarnición españoles. Los habitantes aceptaron y llamaron a su asentamiento Villa de Galvez o Galvestown en honor al gobernador Galvez. España retrocedió la Luisiana a Francia, que la vendió rápidamente a los Estados Unidos. Irónicamente, como España se quedó con Florida Occidental, pero no con la isla de Orleans, el río Emmett volvió a ser una frontera internacional, solo que ahora los isleños de Galvestown se encontraban en el lado estadounidense de la línea. En 1804, Galvestown estaba en franca decadencia. Los isleños, que ya no estaban bajo la jurisdicción española, empezaron a abandonar el pueblo en masa. El principal éxodo probablemente se produjo en 1806. Muchos de los isleños se dirigieron a Baton Rouge, situado en la Florida Occidental y, por tanto, todavía una posesión española, donde se había reservado tierra para ellos. Hoy en día este barrio sigue llamándose Spanish Town. Cuando se piensa en el lugar donde se celebró por primera vez el Día de San Patricio en Estados Unidos, puede que Florida no sea la respuesta principal. Pero, según los historiadores, las pruebas demuestran que el primer desfile tuvo lugar en San Agustín. Según History Channel, el primer desfile registrado en Estados Unidos para celebrar la hazaña de San Patricio tuvo lugar el 17 de marzo de 1601 en la ciudad más antigua de Florida. Los habitantes de San Agustín celebran incluso un desfile anual para festejar el Día de San Patricio, y como recordatorio de que San Agustín fue la primera en hacerlo. Las autoridades de la ciudad también afirman que San Agustín celebró el primer desfile registrado en el mundo.
J. Michael Francis, profesor de historia de la University of South Florida, dijo a The Washington Post que se topó con el descubrimiento por accidente, pero que se enteró de que el desfile se celebró el 17 de marzo de 1601. En aquella época, había un asentamiento español que funcionaba bajo el vicario irlandés, cuyo nombre era Ricardo Artur. Dijo que no es raro que se dispare la artillería en épocas de celebraciones y fiestas religiosas. Mientras revisaba los registros españoles, incluidos los bastos de pólvora, leyó que se disparaban cañones en honor a San Agustín, pero casi se le pasó la mención de otro santo, San Patricio. Al principio, no me llamó la atención porque era muy inesperado, dijo Francis al Post. Luego pensé, espera un segundo, tuvieron una celebración de San Patricio en San Agustín en los 1600. Otra entrada mostraba que San Agustín celebró un desfile al año siguiente. Quienes se reunieron por primera vez para venerar a San Patricio y procesionar por las calles de la ciudad incluían una mezcla de españoles, africanos, nativos americanos, portugueses, un cirujano francés, un pífano alemán y al menos 2 irlandeses, que marcharon juntos en honor del santo irlandés. En un documental de la PBS, Secrets of Spanish Florida, señalan que había al menos 2 residentes irlandeses en San Agustín en esa época. Uno de ellos era Ricardo Artur, párroco, y probablemente el responsable de la celebración de San Patricio. Cuando Artur desaparece de los registros históricos, también lo hacen las referencias al santo irlandés, y poco después, el recuerdo de las celebraciones y procesiones del día de San Patricio comenzó a desvanecerse de la memoria pública, según la PBS. No sería hasta más de un siglo después cuando Boston celebró su primer día de San Patricio en 1737. La ciudad de Nueva York celebró su desfile en 1762.